Bien, para comenzar este trabajo de análisis y planificación financiera, decir en primer lugar que vamos a comentar lo más importante relativo a nuestra empresa, que es Contabilidad y más SLU. Vamos a contar lo más relevante de las pestañas que tenemos marcadas y, a grosso modo, siguiendo el guión que tenemos establecido, ¿vale? Como guía. En primer lugar, decir que hay que tener algunas cosas claras. Tenemos preferencia por la liquidez y una serie de... Bueno, nos basamos en solvencia y hay que tener una relación de orden clara, que la rentabilidad financiera es superior a la rentabilidad económica y, para empezar, que el coste de capital es superior al coste de las deudas. Esto es así porque los socios asumen mayor riesgo, que luego explicaremos también las fórmulas en las que se basan. Vamos a tomar una tasa de inflación del 3% constante cada año y todo el trabajo, todas las pestañas se van a basar en unos códigos de colores que tenemos aquí resumidos. El activo en azul, los pasivos en distintas tonalidades de rojo, los gastos en amarillo y las ventas en verde. Luego, decir que el foco se va a basar en el valor de la empresa y el eje van a ser las ventas. Entonces, para calcular el valor necesitamos saber el resultado antes de intereses y para eso es necesario determinar cuáles son las ventas, que es precio que va a derivar del coste variable y, ventas son precio por unidades. Vale, en esta pestaña lo que queremos dejar clara es la estructura que vamos a ver luego más desarrollada y más detallada completamente en la pestaña documentos contables. Pero bueno, decir simplemente que vamos a tener un balance inicial para cada año, que tenemos en azul, como hemos visto, los activos fijos, los activos corrientes o a corto plazo, y en la parte de la derecha tendremos los recursos, bueno, dependiendo de cómo lo mires, dependiendo del criterio que utilices, si es en función de la exigibilidad, tendremos recursos a largo plazo y recursos a corto plazo. Si lo miramos desde el punto de vista de la titularidad, tendremos recursos propios y deuda, que es ajena. Y si lo miramos desde el punto de vista del origen de esos flujos, pues serían internos o externos. Después tendremos una cuenta de resultados que recogerá pues las ventas, los costes, tanto fijos operativos como fijos financieros, que nos indicará el desarrollo durante ese año de la empresa. Y luego tendremos un balance final con la misma estructura que el inicial. Y eso será para cada año. Por lo tanto, tendremos 4 años, o sea, un balance inicial y final para cada año y una cuenta de resultados para cada año, más un balance que vamos a situar en t igual a 0, que será simplemente pues una copia de lo que es el balance inicial en el primer periodo. Vale, por lo mismo, porque vamos a verlo muy detallado en la pestaña de documentos contables, no vamos a pararnos aquí, ya lo veremos después. Aquí solo decir que tenemos un interés a largo plazo del 7% y un interés a corto plazo del 4,5%, que conforme vayan pasando los años se irán reduciendo, que es la tendencia que suelen tener. Una tasa media acumulativa, o sea, una tasa de inflación del 3%, y un tipo impositivo del 30%. Vale, hemos dicho que el foco era el valor. Aquí se explican causas o razones para determinar el valor de la organización de producción, o sea, el valor de la empresa, pues en el caso de compra-venta, es lógico, para la preparación de la concentración con vinculación patrimonial, o puede ser simplemente para conocer cuál es la situación de la empresa y cómo está funcionando, si está funcionando adecuadamente. Simplificando mucho, el valor de la empresa podemos calcularlo como aquí, RAI entre KO, o sea, es decir, el resultado antes de intereses entre el coste medio ponderado. Pero esa no es la única forma de calcularlo, también podemos calcularlo en base a la retribución del empresario. El valor de la empresa como la retribución del empresario por el número de empresarios entre la rentabilidad financiera. Y bueno, aquí antes hemos dicho la operación de orden, ¿no? Que la rentabilidad financiera la tenemos aquí. Se calcularía como el resultado después de intereses entre los recursos propios. No sé, tiene que ser mayor o puede ser igual a la rentabilidad económica, que es
el resultado antes de intereses entre el pasivo. Y en todo caso, el coste del capital tendrá que ser superior al coste de las deudas, pero tendrá que ser lo mínimamente posible superior. O sea, no queremos que sea mucho más grande que KI, porque eso significaría que el valor de la empresa va a ser menor. Como hemos visto, el valor de la empresa depende del resultado y depende del coste. Entonces, cuanto mayor sea el coste del capital, mayor será el coste medio ponderado y por tanto menor será el valor de la empresa. Nos interesa que sea pequeño el coste. Vale, abundando en esto, vamos a ver las posibilidades que hay para retribuir a los socios y también el trabajo. O sea, la primera opción, partiendo de que hay 1000 unidades monetarias a distribuir y que tenemos unas participaciones de capital para Ana y Alejandro de 62,5 y 37,5%, y que en función del trabajo lo podríamos establecer como un 30 y 70%. Entonces se nos presentan varias posibilidades. La primera de ellas es, con base en el capital aportado y en el trabajo aportado con una rentabilidad financiera del 12,5%, retribuir solo el trabajo. De modo que como empresarios no ganarían nada, sería cero, y por tanto el valor de la empresa, calculado como hemos visto antes, la renta del empresario entre la rentabilidad financiera, sería cero. Después, reduciendo, porque hemos dicho que queremos reducir, ¿no? Queremos reducir el denominador y aumentar el numerador. Pues vamos a ir haciendo esto progresivamente. Reducimos el denominador y ahora equiparamos la rentabilidad financiera a lo que sería el coste del capital. Un 10%, es más pequeño. Y además repartimos los 1000 que había a distribuir, los repartimos entre los socios como capitalistas y los socios como trabajadores. Y eso nos da un valor de la empresa pues mayor que cero, por tanto tenemos un resultado mejor que la forma anterior. Seguimos intentando mejorarlo. Reducimos todavía más la rentabilidad financiera, ahora es el coste medio ponderado, 8%, y repartimos más a los socios como capitalistas que como trabajadores. De modo que lo que conseguimos es aumentar de nuevo el valor de la empresa. Bueno, y seguimos haciendo esto hasta que llegamos ya a lo imposible, que sería que el coste fuera un 0%, eso es imposible, que entonces el valor de la empresa sería infinito, pero eso no es viable en la vida real. Vale, y nada, aquí simplemente mostrar en el gráfico, que gráficamente se ve más claro, que conforme reducimos la rentabilidad financiera, si la rentabilidad financiera la equiparamos al coste de capital, sería la línea amarilla, que vemos que es superior a lo que nos da el valor de la empresa si tenemos en cuenta la rentabilidad financiera superior al coste de capital, y si la rentabilidad financiera la equiparáramos, si pudiera ser, al coste de la deuda, que es el menor coste que tenemos, entonces el valor sería mayor, que la línea está por encima de las demás. Vale. Las siguientes pestañas nos dicen cómo calcular el TIR, o sea, el BAN y la TIR, que vamos a pasar un poco. En cuanto a las tablas y factores de descuento, luego las explicaré mejor en la pestaña de optimización. Vale, pasamos luego a las ventas. ¿Vale? Tenemos tres tipos de ventas. Tenemos ventas requeridas, ventas estimadas y ventas requeridas, me he perdido. Ventas previstas, ventas requeridas y ventas estimadas. Y no lo hemos dicho, lo digo ahora, hay dos filtros de viabilidad para la empresa. El primero es que dispongamos de los recursos necesarios, de financiación necesaria, y el segundo es que las ventas estimadas sean mayores que las ventas requeridas. Vale, las ventas previstas no las podemos calcular para mi empresa porque es una empresa que empieza nueva, y para calcular las ventas previstas necesitamos antecedentes de ventas. Pero bueno, voy a explicar la pestaña un poco cómo se haría, cómo se haría así rápidamente. Pues partiríamos de las ventas que tenemos anteriores y los precios anteriores, y entonces sobre esos precios anteriores sumaríamos la inflación, el efecto de la inflación, y conseguiríamos unos precios futuros, por así decirlo. Y también se puede hacer por cuatrimestres las ventas. Luego tenemos
distintos métodos para prever las ventas. El primero es el método de los mínimos cuadrados, para el que tenemos los tiempos, las ventas, en periodos pasados obviamente. Calculamos las diferencias y los productos de las diferencias, y con eso calculamos pues unos promedios, ¿vale? ¿Qué queremos hacer con esto? Pues lo utilizamos para despejar en la función lineal del tipo que las ventas son iguales a A más B por T. De modo que despejando tenemos una B de 3,4. Ya vemos que esto es ese 36 partido por T36, ¿vale? Y una A de 34,8. De modo que aquí vamos a poner las ventas previstas, futuras, ¿de acuerdo? Multiplicando aquí O46 más O44 por O50. En este caso, como el periodo es 0, pues entonces nos da lo mismo. Y de este modo, pues podemos calcularlo. Simplemente se multiplica, perdón que hay mucha línea, se multiplica lo que nos ha dado aquí por el precio. No se ve, pero sería el precio que corresponde al periodo 6 y que hemos previsto sumando la inflación al periodo anterior. Y así sucesivamente para todos los periodos. Vale, el segundo método que podemos utilizar es el total anual móvil, que es bastante más complejo. Se trata de ir sumando los cuatrimestres anteriores, ¿vale? Y luego aplicar exactamente igual que hemos hecho antes, estimar B y A, y con eso se calcula. Básicamente siempre vamos a utilizar esa función de que las ventas son iguales a A más B por T. Y luego el tercer método es la media móvil, que es igual, pero en vez de sumar los anteriores hacemos una media de los anteriores. Y básicamente es eso, que luego la fórmula se aplica igual, ¿vale? Tendríamos aquí, bueno, no lo he dicho, pero se veía que teníamos un producto A con unos precios y unas ventas y un producto B con unos precios y unas ventas, y este es como un cuadro resumen. Tenemos para el producto A pues una tendencia con la tendencia de mínimos cuadrados estas ventas, con el total móvil estas ventas y con la media móvil estas ventas. Lo que trata aquí de calcular es cuál sería el total, el final, ¿vale? La esperanza matemática nos daría pues, la esperanza matemática y una desviación típica. Y así tendríamos las ventas previstas, que como he dicho no se han calculado para mi empresa. En segundo lugar tenemos las ventas requeridas. Se nos dan 3 etapas. La primera, establecer una rentabilidad financiera que sea superior al coste de la deuda. Y como ya, bueno, no lo he dicho, la rentabilidad financiera queremos que sea igual exactamente en la misma situación que el coste de capital. Queremos que tiene que ser superior al coste de las deudas, pero queremos que sea lo mínimamente superior que sea posible, por lo que hemos dicho antes, porque así el valor de la empresa es superior. En segundo lugar, tendremos que calcular el peso de la retribución del empresario. Y en tercer lugar, maniobrar en la estructura de gastos antes de intereses con el fin de hacer máximo el valor del empresario. Bueno, el caso es que estableceríamos como una renta de trabajo requerida global por hacer algún tipo de cálculo, así a grosso modo, y he puesto 10.000, 10.000, 12.000 y 15.000. Entonces, el peso de la renta del trabajador se establecería un 33% y eso nos daría pues, unas ventas requeridas de 30.000, ¿vale? De 30.000 unidades monetarias. Y en 2020 de 45.455, ¿vale? Un planteamiento alternativo sería partir de un salario de 15.000, tener en cuenta la prima de riesgo por riesgo profesional del 3% y entonces nos da 12.000. Y nada, lo mismo que antes. Y luego tenemos las ventas estimadas requeridas, que esto es ya más burdo. Nos basaríamos en una estimación muy por encima de cuáles podrían ser nuestros gastos. Por ejemplo, salarios por 13.000, un local de 10.800 por unos 900 euros al mes, amortizaciones y amortización financiera, pues más o menos lo que podemos esperar.
por ejemplo, nos daría pues 25.000, así al burdamente. Y luego tenemos servicios de contabilidad y servicios jurídicos, cada uno con un precio diferente, 50 y 71 euros, para alcanzar esas ventas estimadas de 25.000. Entonces lo que hacemos es estimar así burdamente las ventas del primer año, 25.000. Requerimos las ventas del último año, del último ejercicio que estamos mirando, que sería 2020, con el objetivo de que la empresa tiene que seguir funcionando. Y los 3 años restantes pues hacemos una regresión lineal simplemente y nos daría esas ventas. Vale, y luego ya las eje de ventas estimadas estadísticas. Este es un proceso por el que se pregunta a una serie de personas, cuantas más personas se pregunte mejor, y establecemos lo que va a crecer el mercado y las unidades que vamos a necesitar para, pues las que estimamos que más o menos vamos a necesitar para funcionar en el mercado. Y nos da, pues, partimos de 45, preguntamos, pues se nos quedan 54. Y así sucesivamente con todos los años. Digamos que va a crecer un 54 unidades, pues preguntamos y nos sale 65 unidades y así, para el producto A y para el producto B. El producto A sería, o sea, como hemos dicho, tenemos servicios de contabilidad y servicios de jurídicos. Vale, aquí en el filtro 2 ya suma las dos cantidades, el total, y nos da unas ventas para el primer ejercicio de 54.000 euros al final, con una desviación de 2.297 unidades, o sea, unidades monetarias. Y para los años sucesivos hace lo mismo. Tenemos 54.000 en el primero, 67.000 en el segundo y así sucesivamente. Va incrementándose hasta el último año, que serían 128.000. Vale. De acuerdo, pasamos a las siguientes. Las cuotas de amortización técnica, aquí hay una pestaña, pero prefiero explicarlo después en cuotas de amortización técnica 34, que está mejor, que se ve mejor. Vale. Vamos a pasar directamente a documentos contables, que va a ser la pestaña básica para explicar cuál es la situación de mi empresa y el plan financiero de mi empresa. Partimos del balance al 31 de diciembre de 2016, porque acabamos la carrera el año que viene, entonces al siguiente ya podría empezar la empresa. No tenemos inmobiliario intangible, o sea, perdón, este sería en T igual a 0, 31 de diciembre de 2016. Este es el balance que he dicho que vamos a poner en T igual a 0, que sería simplemente el que luego vamos a copiar, a trasladar al 1 de enero de 2017, nada más que eso. Sería como está la empresa al constituirse. No tendríamos inmobiliario intangible y básicamente hay inmovilización material. Tenemos dos activos, identificamos dos activos. El activo 1, que sería mobiliario por un valor de 2.000 unidades monetarias, y el activo 2, que serían ordenadores, computadoras, por un importe de 2.500 unidades monetarias. No habría ningún tipo de inversión en empresas de grupo asociadas, ni activos por impuesto diferido, nada de eso. No hay inversiones financieras que constituirían inversiones no funcionales, porque la empresa está empezando y para empezar no vamos a hacer inversiones funcionales. O sea, solo vamos a hacer inversiones funcionales y no vamos a hacer inversiones no funcionales. Y bueno, eso nos daría un activo no corriente de 4.500 unidades monetarias. Y en el activo corriente, que se establece por un porcentaje sobre el activo no corriente, tendríamos, lo vamos a establecer con un porcentaje, pero para empezar, pues se ha estimado que clientes va a ser 600 unidades monetarias y ya está, y se ha estimado eso. Y tesorería pues 525, ¿vale? De modo que nuestro activo total sería de 5.625 unidades monetarias. De acuerdo, pasamos a la parte de la derecha y tenemos patrimonio neto. Patrimonio neto, tenemos 70 acciones por 500, que es el precio de cada acción, el valor nominal de cada acción. Y eso nos da un capital de 3.500 unidades monetarias.
Eso es todo lo que constituye nuestro patrimonio neto. Y ahora vendría el pasivo no corriente, que va a ser la cuenta con la que se equiparan el activo y el pasivo. Por lo tanto, esa va a ser siempre la residual, la que queda al fondo. Vale. Y tenemos el pasivo corriente, que vamos a establecer que es que cubre o sea, vamos a establecer que el pasivo corriente es cubierto por el activo corriente en un 90%. Y con unas deudas que luego siempre vamos a ir igualando. Las deudas, o sea, las deudas de uno y otro lado se van a corresponder. Luego vamos a ver que casen. Vale. Y eso nos da un coste medio ponderado de 7,75%. Y no lo he dicho, la columna K tenemos los costes. Este 10,07 sería el coste de... el coste de las reservas, creo que dijimos. No, a ver, este es el coste de capital, ¿vale? Y este sería el coste de las reservas. El coste de las reservas sale tan alto porque tiene que ser como mínimo la rentabilidad de los activos y tendría que cubrir los activos a largo plazo. O sea, todavía tendría que ser mayor. El 10,07 es el coste de capital. Luego tenemos el 9,07 que es el coste de las deudas. Y el 3,08 sería el coste de la deuda a corto plazo. De hecho, aquí tenemos también el coste de los proveedores, 8,52%. Vale, para cada año vamos a tener ratios. Tenemos ratios dinámicos que tienen que ver con la duración del ejercicio y ratios estáticos que tendrán que ver con el balance. Lo más importante es tenemos los costes, ya los hemos dicho, coste de capital. Tenemos ratios de endeudamiento también, que son muy importantes. Deudas a largo plazo entre deudas a corto o entre el total. ¿De acuerdo? Importante también. Importante distinguir entre el coeficiente y el ratio de endeudamiento. ¿De acuerdo? Para eso tenemos una pestaña aquí que se llama DRAD. D es el coeficiente de endeudamiento y RA es el ratio de endeudamiento. De modo que se basan en, bueno, digamos que la relación es la que viene aquí. El ratio de apalancamiento es igual a coeficiente de endeudamiento dividido por 1 menos el coeficiente de endeudamiento. De modo que si tenemos un endeudamiento del 50%, coeficiente de endeudamiento del 50%, pues el ratio sería de 1. Y según se ve aquí. Vale, seguimos con la pestaña de documentos contables. Importante aquí a destacar también, tenemos al final el valor de la empresa, lo que valdría la empresa. El valor de la empresa, el valor del empresario y el valor optimizado del empresario. Como vemos es bastante superior, lo estamos haciendo bien porque es bastante superior a lo que sería el activo. Tiene que ser así. Vale, luego tendríamos también, en todos los años vamos a tener un estado de origen y aplicación de fondos, pero aquí nada más empezar pues no tiene mucho sentido, lo veremos en los siguientes. Y ya empezamos en el primer ejercicio, en t igual a 1, que sería el ejercicio 2017. ¿De acuerdo? El balance es una copia exacta del que acabamos de ver, así que lo vamos a pasar. Tendríamos la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio con las ventas. Si os fijáis aquí, eso está vinculado con el filtro 2, que es donde hemos calculado el total, que ya hemos visto que eran para el primer ejercicio 54.000 y pico. ¿De acuerdo? Y tenemos que son superiores las ventas estimadas a las demás, que es el filtro 2, ¿vale? Que tenía que cumplirse. Tenemos las ventas. Luego tenemos como gastos de personal, sueldo y salarios para el trabajador que esté en la empresa, pues 10.000 anuales, hemos más o menos estimado.
Y luego, como dijimos que era un 33% el peso de lo que se retribuye al empresario, pues entonces al empresario se retribuiría esa cantidad. Luego tendríamos cuota de amortización. Y luego tendríamos aquí debajo una cuota de, o sea, esta sería cuota de amortización técnica y luego tendríamos una cuota de amortización, luego tendríamos intereses por las deudas, gastos financieros, ¿de acuerdo? Que vamos a ver en las pestañas siguientes. Ahora pasaré a explicarlo. El caso es que nos da un resultado distribuible de 492 con... Vale, vamos a pasar a las pestañas de las cuotas de amortización técnica, que está aquí, y los intereses de las deudas. Las cuotas de amortización técnicas las vamos a ver con esta pestaña. Tenemos el coste de capital, vale, vamos a pasar directamente a explicar cómo se hace, ¿vale? Vamos a coger el método lineal, que es el básico que se utiliza. Tenemos un activo 1, que ya lo hemos visto, que era 2000, el activo 1 que era el mobiliario de 2000, ¿vale? Y el activo 2 que eran los ordenadores por 2500, ¿vale? No lo hemos visto, pero lo vamos a ver luego cuando analicemos los siguientes balances, que tenemos unos incrementos de esas inversiones iniciales con cada año que pasa. Y estos serían los valores. Entonces, ¿cómo calculamos las amortizaciones técnicas? Pues tenemos el valor del activo, 2000, y decimos que el activo 1, que es el mobiliario, se va a amortizar en un periodo de 10 años. Pues entonces, como estamos con el método lineal, lo que tenemos que hacer es dividir el valor entre 10 y ya está. 2000 entre 10, 200 cada año, pues 200 cada año. Luego, cuando en el año siguiente se incrementa esta inversión en 700, pues en el año siguiente lo que hacemos es exactamente lo mismo. 700 entre 10, 70, pues a 70 cada año. Y entonces esto lo que nos va a dar es al final una acumulación. O sea, el dato que tenemos que coger después es la suma en cada año de lo que tengo que amortizar. ¿De acuerdo? Y con el activo 2 lo mismo. Son ordenadores, un periodo de amortización de 5 años. Por lo tanto, ahora tendría la cuota anual sería 2.500 entre 5. Y eso cada año. Y así, y se van solapando. El método de los dígitos en sentido creciente, pues cogeríamos los dígitos simplemente. Entonces, para el año 1 lo multiplicarías por 1, para el año 2 lo multiplicarías por la suma de 1 y 2, y así sucesivamente. Y decreciente en sentido contrario. Lo multiplicas por 10, luego por 9, luego por 8, luego por 7. ¿Vale? Simplemente eso. Y bueno, el mejor método en realidad no sería el lineal, serían más adecuados otros, pero es el más fácil de calcular y el que se puede calcular fácilmente, y es el que hemos hecho. Y nada, aquí tenemos el total. Lo que se llevaría a la cuenta de pérdidas y ganancias del resultado serían estas cifras: 700, 1030, 1310,5, etc. ¿Vale? Que es lo que hemos visto aquí, 700. El primer año son 700. Vale, y en cuanto a los intereses por las deudas, aquí tenemos que tener en cuenta, por un lado, las deudas a largo plazo y por otro lado las deudas a corto plazo. ¿Vale? Tenemos, que ya lo dijimos antes, en la pestaña de referencias temporales, tenemos un interés a largo plazo de 6,9% y a corto plazo de 4,4%, y también vamos a utilizar el dato del tipo impositivo del 30%. Vale, pues tenemos la deuda de 1.112,5 unidades monetarias en el primer año. Que donde sale eso no me he detenido ahí, pero yo también. Documentos contables H49, pues vamos a buscarlo. Documentos contables H49. Estará en el balance. Bueno, en realidad no tenemos que irnos tan lejos. Hemos dicho que era igual este que el otro, ¿verdad? Pues nos vamos aquí directamente y ya está. Es igual este que H49, lo hemos encontrado. Pasivo no corriente, que como ya vimos era básicamente algo residual.
algo para que case todo el balance. Lo que nos falte de financiación. Vale. Cogemos la deuda a largo plazo. 1112,5. Vale. Y tenemos tres posibles métodos para calcular los intereses. O sea, para amortización de las deudas. Cuotas de amortización financiera mediante el sistema de fondo de amortización. Cuotas de amortización financiera mediante el sistema de la anualidad constante, es decir, que cada año pagas la misma anualidad. ¿De acuerdo? Y cuotas de amortización financiera mediante el sistema lineal. Lo mismo. Vale. Cuotas de amortización financiera mediante el sistema de fondo de amortización es el que vamos a elegir porque es el que tiene una deuda más pequeña. O sea, nos vamos a basar, el método que es mejor es aquel que tiene una deuda más pequeña, que en este caso es este, 9,07%. Los demás, o sea, los otros dos son mayores, superiores, 9,32 y 9,44. Vamos a ver cómo se hace. Cogemos la deuda, ¿vale? Y vamos a denominar saldo vivo a lo que todavía no hemos devuelto, ¿vale? Como no vamos a devolver esta cantidad hasta el final, pues siempre va a ser la misma. Entonces, cogemos el saldo vivo y lo multiplicamos por el interés a largo plazo. Y nos da los gastos, ¿vale? Los intereses. Luego, para pasarlos a después de impuestos, tenemos simplemente que tener en cuenta el efecto del tipo positivo, el 30%, y ya está. Y eso nos daría el flujo neto de caja después de impuestos. Vale, hemos dicho que el saldo vivo no se cambia, o sea, no vamos amortizando durante estos años, así que siempre va a ser el mismo y por lo tanto el interés que pagamos cada año va a ser exactamente el mismo hasta el final, que es cuando ya se amortiza toda la deuda, es decir, ya se acaba la deuda. Y bueno, para calcular el tipo de interés, tener en cuenta también los gastos de formación y cancelación, que los estimamos en un 10% más o menos, y es sobre este valor sobre el que calculamos el tipo de interés, ¿vale? Tenemos en cuenta la deuda y tenemos en cuenta estos valores, los flujos de caja. Tenemos en cuenta los flujos de caja neto después de impuestos y el interés a largo plazo. De acuerdo, este es el método que hemos dicho que hemos seguido y por tanto para la primera cuenta de resultados que estamos viendo en 2017 pues tendría en cuenta este valor, 76,76, ¿vale? Luego vamos a ver las cuotas de amortización financiera, el sistema de anualidad constante. Pues tenemos la deuda, que es la misma, es 1112,5, ¿vale? ¿Y cómo se ha calculado esto? Pues hemos tenido en cuenta los intereses de impuesto de confirmación y el interés de deuda. No lo vamos a tener mucho porque no es el que hemos utilizado. Y luego en el sistema lineal. Pues, vale, este sí que es igual que el que hemos utilizado antes. Nos basamos en el saldo vivo, lo que pasa es que la cuota va cambiando. Vale, bueno, vamos a pasar, que nos va a faltar tiempo luego. Vale, luego si hay un incremento del préstamo, pues se trata como un préstamo diferente, ¿vale? Y como hemos dicho, como ha pasado antes con las cuotas de amortización, se van solapando en el tiempo y por lo tanto se van a tener que ir sumando los intereses de cada préstamo para saber cuáles son los intereses de ese año. Vale, al final el total está aquí recogido, gastos financieros a largo plazo, 66,76, 143, 165, 129. Para las deudas a corto plazo, pues es más fácil porque si es a corto plazo significa que en el ejercicio siguiente se va a amortizar. Y por tanto simplemente cogemos la deuda y la multiplicamos por el interés a corto plazo, en este caso a corto plazo, ¿vale? Y nada, y así tenemos los intereses. Para cada año pues será una distinta y se amortiza al año siguiente, así que tenemos la escalerita esta. Y nada, lo que vamos a llevar a la cuenta de resultados va a ser esto, total de gastos financieros. Para 2017, 94,91, para el 2018, 186,16 y para el 2019, 217,41 y para el 2020 ya 240,64.
Y estos son los costes que nos salen de calcular las cuotas, ¿vale? Todo esto estamos viendo la cuenta de resultados. Nuestros 700 y ahora es por deudas con terceros. Vale, pero lo que hemos hecho en realidad, lo que hemos calculado es aquí está, 76,76. ¿De acuerdo? Este dato que hemos visto, 76,76, es el que se corresponde aquí. 76,76. Vale. Los demás son pues estimaciones de otras partidas, como por actualización y tal. Tenemos largo plazo 76,76 y corto plazo 18,15, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Eso es lo que trasladamos aquí. Vale, y nada, para el ejercicio, o sea, para el balance a final de año de 2017, ¿vale? Ha habido un incremento, ¿vale? En los activos, un incremento en los activos y le restamos las cuotas de amortización acumuladas. Por tanto, se ha incrementado el primero en 500, ¿de acuerdo? Y el activo 2, pues de 2.500 que teníamos a 3.300 ahora. Con lo que hemos incrementado, ¿de acuerdo? Ahora tenemos reservas y por lo tanto el patrimonio neto ha aumentado a 3.311,12. El activo corriente nos da 6.442,24, la tesorería 1.000 y el pasivo corriente 6.442,64. Vale, he dicho antes que íbamos a equiparar los dos. A lo que me refería es a que se equipara completamente. O sea, todo el pasivo corriente digamos que se paga con el activo corriente, ¿vale? Y nada, la deuda pues ahora es a largo plazo es de 2.088, se ha incrementado. Y eso nos da un total de 12.242,94 unidades monetarias y un coste medio ponderado de 7,46. ¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado o se ha reducido? Hemos pasado de 7,75 a 7,46. ¿Y eso es bueno o malo? Pues como hemos visto, es bueno porque significa que el valor de la empresa va a ser mayor. Porque el coste es inferior, por lo tanto, el valor de la empresa va a ser mayor. Vamos a mencionar otra vez los ratios más importantes. Tenemos el coste de la deuda 8,2, el coste de capital 9,2. Como vemos, estamos mejorando se ha mejorado, como hemos dicho, el coste medio ponderado porque los anteriores se han reducido y por lo tanto el valor de la empresa va a ser superior. Las deudas a largo plazo ante las a corto plazo, de nuevo los mismos ratios y lo más importante, el valor de la empresa. $15.667,72. Vale, porque estamos anticipando que como el coste era inferior, entonces el valor va a ser mayor. Si no nos da ese resultado, significa que el resultado no ha sido lo suficientemente bueno. Hemos tenido un resultado malo en comparación con lo que podríamos haber conseguido. Vale, luego tenemos el estado de origen y aplicación de fondos, que tenemos variación de capital social, nada, variación de activo fijo bruto, sí, 2.000, variación de ingresos, nada, suma de cuotas de amortización financiera, variación de fondo de rotación 6.330,14. O impuestos, bueno, total de aplicación 9.124,34 unidades monetarias. Y en los orígenes tenemos básicamente incremento neto de la deuda a largo plazo y amortizaciones técnicas. Y eso nos da un total de origen de 2.681,64.
Vale. Acabamos el ejercicio 2017 y pasamos al ejercicio 2018. Este balance del inicio de 2018 es exactamente igual que el balance final del ejercicio 2017. Es una copia exacta, así que volvemos a pasarlo, porque ya lo hemos explicado. Y pasamos de nuevo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Este dato, que son las ventas, lo sacamos de la pestaña del filtro 2, que ya explicamos, ¿vale? Igual que antes. Y tenemos de nuevo salarios, el 33% que se le atribuye al empresario. Y no sé si lo dije, 8.400, estos otros gastos de explotación vienen del alquiler que se paga. Del alquiler que se paga por el local en el que está situada la empresa. Amortizaciones ahora suman 1.030. Vamos a comprobar. 1.030, aquí están. Y los intereses por deudas serían 186,16, que es este dato aquí. 186,16. Vale. Nada, y eso nos daría al final un resultado distributible de 462, habiendo llevado reservas casi 200 euros. Vale. El balance final de este año, tenemos otra vez un incremento del activo 1 y del activo 2. Lo que nos daría un activo no corriente de 6.420 unidades monetarias, un activo corriente de 7.742,97, ¿vale? Tesorería de 1.000 otra vez. Lo que dijimos antes, el pasivo corriente igual al activo corriente. De nuevo hemos incrementado reservas y por lo tanto el patrimonio neto ha aumentado, 3.849,66 ahora. Y un pasivo no corriente de 2.570. Vale, y el total generado son 14.162,97 unidades monetarias y nos mantenemos en 7,46 de coste medio ponderado. De nuevo vamos a ver los ratios más importantes. El coste de las deudas 8,07, el coste de capital 9,07 y el coste medio ponderado 7,46. Vale. Y vamos a ver qué tal el valor de la empresa. No lo he ido diciendo exactamente, pero vamos, el ratio de estructura financiera sería 33% de las deudas a largo plazo sobre las deudas a corto plazo, 18,15% de las deudas a largo plazo entre el pasivo total y deudas totales entre activo total neto sería 72,82%. Vale, y en cuanto al valor de la empresa, que está abajo, ya lo hemos visto antes, 15.886. Otra vez esta aplicación de estado de origen y aplicación de fondos. Y acabado el periodo 2018, pasaríamos al periodo 2019. De nuevo, el balance inicial es igual que el final anterior. Las ventas ya explicamos de dónde salían, del filtro 2. Otra vez 33% para empresario, 10.000 para salarios, 1.310 de amortización, que está aquí, 310. Bueno, no he dicho de dónde vienen estas cifras, son gastos fijos y gastos variables, que se ha distinguido aquí en estas partidas. Y luego, los intereses son 217,41 por las deudas que tenemos, que sería esta cifra, 217,41. De nuevo volvemos a llevar unidades monetarias a reservas, tenemos un resultado distribuible de esa cantidad. Y bueno, y seguimos así, se siguen aumentando los dos activos que tenemos, ¿vale? Seguimos aumentando la cuenta de patrimonio neto con las reservas y seguimos equiparando el activo corriente con el pasivo corriente.
7,48. O sea, en este ejercicio 2019 ya el total general, el total activo, total pasivo y patrimonio neto asciende a 16.278,70 unidades monetarias y tenemos un coste medio ponderado de 7,48%. Lo que significa que ha aumentado ligeramente respecto del ejercicio anterior. Y no hemos ido viendo poco a poco. Vale, de nuevo los ratios. Vamos a ir directamente ya al valor de la empresa, a ver qué tal. 15.992,17. Vale, el estado de origen de fondos. Voy a pasar directamente al último. Estamos en el último periodo ya. Hemos visto del 16 al 20. Este es el último, el 20. 2020. Con la cuenta de pérdidas y ganancias tenemos las ventas estimadas del filtro 2 de 103.500. Vamos a verlas. Filtro 2. Último ejercicio, 128.248. ¿Qué es lo que pasamos a documentos contables? Vale. Y tendríamos ya por fin asalariados 20.000 porque supongo que se va a contratar a otra persona. 1.619 de amortización técnica. 1.619. Vale. 240,64 de intereses de la deuda. Aquí está. Y un resultado distribuible de 450. Vale. Los últimos ratios ya y el último balance ya, que sería el balance final de 2020. Como vemos, ya no queda nada más. Al final tenemos un inmovilizado intangible de 0, porque todavía no se ha invertido ahí. Un inmovilizado material de 7.301, porque se han ido haciendo incrementos sobre los activos, el activo 1 y el activo 2, que ascienden a 3.165 unidades monetarias y 4.126,95 unidades monetarias. Un activo corriente de 11.350,75, que nos da un total activo de 18.652,7. Luego el patrimonio neto se ha quedado en 4.123,46 unidades monetarias. Hemos mantenido el capital, no se han hecho ampliaciones ni reducciones de capital, que siguen 3.500, pero se han ido haciendo aportaciones a reservas, que ahora asciende a 623,46 unidades monetarias. Pasivo no corriente es de 3.178,49 unidades monetarias y el pasivo corriente de 11.350,65 unidades monetarias. Total de recursos propios y recursos ajenos sería 18.652,7 unidades monetarias con un coste medio ponderado de 7,54%. Con un coste de las deudas a corto plazo de 2,80%, de los proveedores de 8,52%, con un coste de deuda a largo plazo de 7,97% y con un coste de capital de 8,97%. ¿Vale? Y con un valor de la empresa, ya en el último ejercicio, que no sale, ya no sé por qué no sale. Se ha ido solo, en fin. Y con esto acabamos ya la pestaña de documentos contables. Vamos a ver, esta pestaña de optimización es muy compleja y solo voy a decir lo que queremos conseguir con la optimización. En primer lugar, tenemos tres parámetros en esta pestaña y tenemos variables primales en letras azules y variables duales en letras rojas. Y las variables duales son unas variables que podemos calificar en todo caso como variables sombra, ficticias o de referencia o teóricas, ¿vale? Vale, voy a hacerlo pequeño porque si no podemos ir. Vale, aquí tenemos, que no lo había explicado, ¿vale? Tenemos los costes y
Uy, aquí tenemos el coste. ¿Vale? Y aquí tendríamos, bueno, aquí se ha cogido el coste de los activos. Perdón, el coste, por ejemplo, vamos a coger el coste de la deuda, que es el que más hemos tratado, el que más hemos visto de aquí. Vale, pues lo que queremos conseguir con estas dos filas es conseguir un factor de actualización mediante los productos de los anteriores. Por ejemplo, este sería el de arriba por el de la izquierda. ¿Vale? Y con los factores de actualización multiplicaríamos la cantidad o la cantidad correspondiente a cada año por ese factor de actualización y entonces lo estaríamos actualizando, ¿vale? Estos son costes y estos son tires, ¿vale? Y aquí tenemos los proyectos de inversión sobre los que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, en mi empresa, por ejemplo, tenemos dos proyectos de inversión. Bueno, pues con los proyectos de inversión ya sabemos cuál es el desembolso inicial y ya sabemos cuáles son los flujos de caja que va a generar, que sería la autofinanciación, y por tanto ya sabemos comparando, sabemos cuáles van a ser si es que hay los excedentes de caja, de tesorería, o las necesidades de financiación, que hay algún año que nos falta financiación, ¿vale? Entonces, lo que se pretende con la optimización es ver si esos desembolsos y excedentes de tesorería son los óptimos, son los mejores. Y si nos dan resultados diferentes, habría que modificar los desembolsos que tenemos propuestos, ¿vale? Voy a buscar ahora dónde está ejecutado la optimización. Está aquí, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Tenemos, hemos dicho variables primales y variables duales, ¿vale? Tenemos una función objetivo del primal para cada parámetro, tenemos 3 parámetros, cada uno con una función objetivo. Y para las variables duales lo mismo, tenemos 3 parámetros y cada una tiene una función objetivo, ¿vale? Vemos que está aquí, función objetivo de las duales, funciones objetivos de las primarias, ¿vale? Se aplica el solver, ¿vale? Para encontrar las condiciones de no negatividad, la restricción paramétrica, restricciones financieras, restricciones técnicas individualizadas. Se aplica el programa, ¿vale? Y con eso obtenemos, ¿vale? Cuáles son los excedentes de tesorería y los desembolsos que son los óptimos, ¿vale? Los que tendríamos que tener, que lo tenemos aquí, estas. Entonces tendríamos para el primer parámetro tendríamos estos excedentes de tesorería, o sea, los desembolsos y los excedentes de tesorería. Para el parámetro 2 los desembolsos y los excedentes de tesorería, y para el parámetro 3 lo mismo. Y aquí lo que hemos hecho es simplemente una media, ¿vale? Una media entre los 3. Se ha cogido los 3, hay entre 3, una media. Vale. Y ya por último, ya nos queda ver, se nos pidió, o sea, se pide en el trabajo, calcular una serie de ratios, o sea, representar los ratios, las columnas de ratios que hemos visto en la pestaña de documentos contables, ¿vale? Se nos pidió que representáramos esas columnas de ratios para la estructura que tenemos, que como ya hemos visto era 70 acciones por un valor nominal de por un valor nominal de 50, y otra estructura diferente que yo he elegido 70 y con un valor nominal de 25, ¿vale? Y bueno, ¿cómo se hacía esto? Pues primero se copiaba aquí con vínculo, ¿vale? Todas las columnas, y luego se copiaban al lado sin vínculo, solo los valores, porque solo podemos hacer gráficos si son valores tal cual, no si hay vinculaciones. Y luego solo había que ir a documentos contables y modificar el primer dato, aquí poner 25, y ya se modificaba todo, volvías a coger todas las columnas de ratios
con vínculo y luego al lado sin vínculo, ¿vale? Y así obtenías las dos columnas grandes que necesitas para hacer los gráficos. Se copiaron aquí y se hicieron todos los gráficos que tenemos, ¿vale? Sobre todas las posibilidades, los ratios estáticos y los ratios dinámicos, y también al final sobre el valor de la empresa, ¿vale? Al final está el valor de la empresa, ¿vale? Lo más relevante en la segunda estructura, ¿vale? En la segunda estructura el coste de las deudas ha aumentado porque la empresa, digamos que es más pequeña, o sea, vale menos, tiene menor capital, es más pequeña, y entonces eso significa que el coste de la deuda es mayor. ¿Por qué? Porque hay menos seguridad en tu empresa. Encontrar financiación va a ser más difícil, entonces el coste de las deudas aumenta y por tanto el coste de capital también aumenta, porque como ya hemos dicho tiene que ser superior. Queremos que sea mínimamente superior, pero va a ser superior, y eso es perjudicial para la empresa. Aquí vemos que el coste de las deudas es menor y por tanto el coste de capital también es menor. Bueno, el coste medio ponderado también es menor, y eso significa que como ya vimos, el valor de la empresa va a ser mayor, ¿vale? Y bueno, hay más pestañas como el coste de los proveedores, que lo hemos mencionado, ¿vale? Y que depende pues del plazo comercial que te den y del descuento que te hagan y de los días, ¿vale? El plazo que te den. Y nada, que ya estaba mencionado, lo hemos ido diciendo dónde estaba. Los proyectos de inversión productivos, ya hemos explicado los factores. En realidad aquí está mejor explicado. Por ejemplo, cogemos el coste medio ponderado y el coste medio y el coste de los recursos a largo plazo. Y si nos preguntaran qué es mejor, pues en realidad los proyectos salen mejor valorados con el coste medio ponderado, pero es mejor hacerlo con el coste de los recursos a largos porque te da una idea más fiel de cuál sería el resultado. ¿Vale? Y estos factores, lo que hacemos con ellos es actualizar, como ya dije. Actualizar, ¿para qué se actualiza? Pues para calcular el VAN. Cogemos los proyectos de inversión y los actualizamos y calcularíamos el VAN con cada uno de ellos, ¿vale? Y luego también serían una serie de covarianzas, ¿vale? Pero esto serviría para la pestaña de optimización, que ya hemos explicado, ¿vale? Bueno, y con eso se acaba el trabajo.